De pronto una noche llegué y el hombre me estaba esperando y delante de todo me insultó, me trató muy mal. Él seguramente pensaba o tenía alguna idea de que iba a conseguir algo conmigo, alguna oferta de algo, o que yo le iba a ayudar con la documentación, o quién sabe qué pensó. Lo cierto es que me echó de allí. Y yo dije, bueno, ¿y el grupito este? No, se perdió, es decir, se esfumó. Y yo me fui llorando y eso fue algo tremendo para mí. Llegué a mi casa muy triste, dije, no, Dios mío, esto yo no lo entiendo por qué me pasa. Fueron algunas vivencias, pero Dios estaba obrando en mi vida y en mi familia. Yo no lograba entenderlo, pero Dios estaba poniendo muchas áreas de mi vida que yo no las podía comprender, porque este trabajo evangelístico es un trabajo clave, y para esto Dios necesita a ese hombre, pero no de cualquier manera, porque Dios quiere asegurarse de que ese hombre va a entenderle su proyecto y que va a hacer su obra y va a ser una persona que se va a dejar guiar en el camino y va a vivir de acuerdo a su voluntad, porque no es fácil. Hay cosas que de pronto uno cree que las sabe, pero realmente, hermano, no las sabe hasta cuando llega al lugar y comienza a enfrentarse. Demos todos gloria al Señor. Claro, la salud se quiebra. Mi esposa, porque la familia también entra en el programa, que no es solamente yo, mi familia, mi esposa se enfermó, no veíamos a nadie llegar y entró una crisis, y ella me veía como yo iba a evangelizar todos los días, y ¿cómo le fue? Y pues yo le contaba cómo me iba. Sin embargo, un día estábamos comiendo y lloraba, ¿y por qué lloras? Dice, porque no tenemos nada. Y digo, bueno, no vemos nada, pero Dios sí está viendo aquí hay algo que está pasando. Vamos a ver qué pasa. Yo tratando de darle ánimos, pero mis ánimos estaban por el suelo. Claro, se enfermó, el médico le dijo, señora, mi esposa es delgada, pero esa vez sí quedó, pero bien delgada. Y el médico, señora, usted sigue así, usted se va a morir. Usted está a punto de un cáncer, señora, del estómago. Ella casi no comía y pasamos un momento bastante complicado, porque la familia también entra en un estado donde, bueno, Señor, ayúdanos, porque aquí son todas las áreas: la familia, el evangelismo, el área económica, el clima y una serie de situaciones que parecen pequeños, pero no es así. La otra problemática de la documentación, porque no es tan fácil estar en un país donde uno está ilegal. Nosotros fuimos, allá entramos sin visa, llegamos sin visa, pero los 3 meses queda uno ilegal y tiene que empezar a hacer un proceso. El gordo que en ese tiempo estuvo, el hermano René, conseguimos un abogado, le pagamos un dinero para que nos ayudara, y el hombre nos estafó, porque lo que hizo para nosotros fue unos permisos, pero luego yo quedé totalmente legal en el país. Todas esas cosas se unen, y cuando esa crisis llega, que uno siente que Dios le tritura a uno todo su estatus, o todas las experiencias que ha tenido, o todas las cosas que ha aprendido, porque el diablo me decía, saque todo lo que tiene, sáquelo aquí, y realmente pues yo saqué todo lo que tenía, pero por ningún lado. Sí, yo quedé reducido a nada. Pero alguien dijo por ahí que la necesidad era la madre de los milagros, y cuando todas esas cosas pasan, suceden los milagros. Gloria a Dios, gloria a Dios. Es increíble, hermanos, porque Dios no lo deja a uno morir. Claro, la soledad, nadie llama, dice, Señor, se olvidaron de mí. Pero todo eso es propósito de Dios. Dios quiere desligarle a uno de todo. Cartas, ni llamadas. Bueno, en ese tiempo ni siquiera WhatsApp ni teléfonos celulares existían.
las cartas se demoraban montones para llegar y era una dificultad tener comunicación, pero todo eso va en un proceso. Escóndete, que estoy muriendo. Si usted quiere ver aquí algo, hay que morirse. Pero yo no lo entendía. Y sí, hasta la forma de orar y en muchas cosas, porque uno entra como en ciertas situaciones con Dios, porque allá llueve mucho, de mayo a diciembre, y la gente llegaba al culto a las 5 de la tarde, pero con semejante lluvia, pues la gente no llegaba. Y yo decía, Señor, por favor, que hoy no llueva, por favor, que no llueva. Y Dios en su misericordia no llovía. Pero después venía la lluvia. Y todos los domingos era una dificultad, Señor, que hoy no llueva, que hoy no llueva. Y el Señor me dijo, pues cambia la oración. En vez de decir que no llueva, pues que en invierno va a llover. Que aunque llueva la gente llegue, y cambiar la oración. Pues que llueva todo lo que quiera, pero que venga la gente. Y la gente venía bajo la lluvia. Yo comencé a entender que Dios era capaz de hacer cualquier cosa, que no era lo que yo pensara o lo que yo me imaginara. Es que, claro, como yo lo hice, como yo lo organicé, así salió. Pero no, aquí toda la gloria se la lleva Jesucristo. Denle un aplauso al Señor, hermano. Pero en medio de todo ese escenario, que de pronto uno no comprende, que Dios lo está moliendo, que Dios está triturando todo aquello que no sirve, aparecen los milagros. En algunas ocasiones lo he relatado, pero para mí eso y otras cosas se convirtieron en algo tan impresionante que yo dije, no, hay que levantar la cabeza. Yo no voy a morir. En una de esas mañanas me encontré un anciano al frente de mi casa y lo saludé y tenía unas cajas y le dije, buenos días, ¿qué está haciendo aquí? Me dijo, no, esperando que me abran esta casa para vender estas cajas. Le dije, no, esa casa no me la van a abrir por ahora porque esa era una licorera que funcionaba de noche. Entonces le dije, ¿usted conoce de Jesucristo? Me dijo, algo. Entonces le dije, lo voy a invitar a mi casa, entre aquí en mi casa. Y entró a mi casa y comencé a hablarle de Dios. Mi esposa le sirvió un zumo de naranja. Y cuando yo le hablaba de Dios, el hombre lloraba. Era un ancianito, era muy viejito. Y yo dije por dentro, el primero que nos vamos a ganar. El primero, este sí. Entonces yo le dije, ¿dónde vive? Me dijo 200 este y 400 oeste, no sé. Yo le dije, no, yo no entiendo esa dirección. Lléveme a su casa. Y es que yo soy muy pobre. Yo le dije, a mí no me importa que usted sea pobre, lléveme a su casa. Cuando me llevó allá, era una calle que no tenía salida, y me dijo, vean, en esa casa, en esa puerta blanca, ahí vivo yo. Yo le dije, vengo el viernes. Me dijo, lo espero. Llegué a las 10 de la mañana y toqué en la puerta blanca y nadie me abrió. Entonces una ancianita de la casa siguiente, por la ventana de su casa, me dice, ¿a quién busca? Le dije, pues al viejito que vive aquí. Me dijo, ahí no vive ningún viejito. Eso es de nosotros y eso está desocupado hace 2 meses. Ahí no vive nadie. Yo dije, bueno, el viejito se burló de mí. Bueno, no está él, pero está usted. Y como era medio sorda, me tocaba hablarle duro. Pero hermano, porque si fuera oído normal, no hubiera pasado lo que pasó. Porque gracias a Dios, porque era medio sordo. Porque yo le hablaba duro, y como yo le hablaba duro, su nieto de 30 años me escuchó, que estaba adentro, todo lo que yo hablé. Y salió por la parte de atrás y me hace así. Y entonces yo entré y me dijo, pastor, usted puede orar por mí, es que soy alcohólico. Yo le dije, claro que sí. Y le hablé del evangelio y me dijo, pastor, voy el domingo. Usted me dio la dirección, ya voy el domingo al culto. Yo dije, gloria a Dios, va a ir el domingo. Y le dije a mi esposa, prepárese, vamos a tener tremenda escuela dominical. No llegó. Como no llegó, llamé al día siguiente. Su mamá
soy Simona. Sí, soy la madre de Will. ¿Usted fue el que vino a hablar con él, el pastor? Le dije, sí. Dijo, ¿usted no puede venir a hablar conmigo? Y por supuesto. Y fui a su casa. Total, en esa callecita que evangelizamos, 8 familias se entregaron a Jesucristo. Gloria a 8 Dios. familias. Gloria a Dios. Yo decía, bueno, ¿y este viejito qué se hizo? Desapareció, yo nunca más volví a ver. ¿Quién fue? No sé. Lo cierto es que Dios lo mandó y me dijo, vea, empiece por aquí, que por aquí es. Si yo me pongo, vea hermano, yo hubiera escogido otro sector menos ese, seguro que sí. Pero Dios me llevó. Dios no lo deja a uno morir, porque no es como el hombre piense, es como Dios lo ha determinado. Demos toda gloria al Señor. Gloria a Dios. Es como Dios lo ha determinado. Y ahí resultaron como 8 familias. Y Dios comenzó a decirme, sí, tienes que hacer el evangelismo, pero tienes que creer algo muy importante, que yo voy contigo. Pero si tú lo sé desde Colombia, sí lo sabes, pero aquí lo tienes que experimentar. Tienes que saber. Tú no necesitas un tratado para evangelizar. Tú tampoco necesitas a una persona para evangelizar. Tú no necesitas que llueva o que no llueva para evangelizar. Tú necesitas entender. Abre tu boca en cualquier momento, en cualquier lugar, y cree que algo puede pasar. Ese soy yo y soy capaz de hacer misiones en cualquier parte. Demos todos gloria al Señor. Gloria a Dios. Bendito el nombre de Jesús. Pero uno no lo entiende. Realmente las vivencias son fuertes, son duras, pero uno no alcanza a comprender, porque el propósito de Dios es que el grano de trigo caiga en tierra buena. Alguien tiene que pagar el precio. Y cada país tiene lo suyo. Violencia, crisis, economía, el gobierno. Hay gobiernos que son una dictadura, por lo menos como Guinea Ecuatorial, como hablaba el hermano Vicente de Cuba. No es fácil. Las culturas, que no le da allá en Guinea Ecuatorial, por lo menos la mujer es un 0 a la izquierda. Es más, es parte de ellos, de su cultura, digo yo, tener 2 o 3 mujeres. Y todavía creen en su animismo, en sus cultos a las divinidades, y se convierten, y cuando ven que no se les soluciona con Dios, como que tratan de volver a lo suyo. Y esa es una situación complicada. El clima, el relieve, la economía, el peligro y tantas cosas. Pero creo que Dios al hombre que manda a algún lugar lo prepara allí y comienza a destrozarle todo lo que tiene, lo que le sobra, y lo que se va a convertir en un impedimento. Porque cuando uno pasa por ahí, ya uno dice, bueno, ¿qué más puede pasar? Y las cosas va entendiéndolas, y Dios comienza a hacer una obra realmente maravillosa. Una mañana me levanté a la oración muy temprano, y el Señor me dijo, ve a evangelizar a Cartago. Yo le dije, Señor, pero de allá me echaron. Hace 3 años me echaron de allá, casi a las patadas me echaron de allá, con vergüenza delante de toda la gente. Yo no quería ni que me nombraran Cartago. Y el Señor me dijo, ve a Cartago. Y digo, bueno, Señor, voy a ir. Y me cogí el coche, me fui con mi esposa y otros hermanos, y llegué a Cartago, me parqué y estaba lloviendo. Y entonces le dije, hermano, pues no se puede evangelizar aquí lloviendo. Y esperamos, y no paró de llover, y me fui para otra parte. Y en el camino el Señor me dijo, es Cartago. Entonces yo le dije, bueno, hermanos, nos tocó Cartago, nos devolvimos a Cartago. Me parqué en la misma parte. Le dije, bueno, hermanos, no para de llover. O evangelizamos o nos vamos. Hermano, pero lloviendo. Y yo, no, hermano, vamos a evangelizar. Pero hermano, no somos como muy... Es que, ¿por qué no esperamos que... No, hermano, vamos a evangelizar porque no va a parar de llover. Y nos bajamos. Y se nos mojaba la Biblia, los tratados, nos chorreaba el agua y toqué por la gente. Y decía, uy, pero esta gente sí es como intensa, ¿no? Evangelizar, porque no esperan que campe.
pero eso era algo que el Señor quería enseñarnos. Mientras íbamos evangelizando, pasó la lluvia. Y llegamos a un lugar donde había mucha gente, muchas casas, y llegamos a evangelizar y se nos abrieron muchas puertas. Ahí nació la iglesia en Cartago. Ese era el momento de Cartago. Era que yo necesitaba entender que Dios tiene un tiempo, Dios tiene un momento, no es tanto correr. Y a veces la lluvia lo asusta a uno. Se va a ir porque va a llover. Y porque está lloviendo, entonces no va a repartir el tratado. No, cree que aunque llueva, yo soy capaz de moverme y de hacer milagros en medio de toda la situación. Demos toda gloria al Señor. El ver nacer una obra misionera es algo realmente maravilloso, pero se tiene que pagar. Es más, los misioneros que llegan, que continúan, pagan un precio. Todos pagamos un precio. Todas las épocas son difíciles. Es como cuando usted cría a un niño, te dice cuál es la etapa más difícil. Todas son difíciles. Cuando se aprende, cuando va aprendiendo más, cuando ya sabe mucho. Antes es más complejo cuando se ha crecido porque hay otra clase de problemas. Pero el propósito de Dios es reducirle a uno a la mínima expresión. En este asunto de los hijos, hermano, esa es una parte muy importante. Y qué bueno que cuando se ore por las misiones, se ore en especial por los hijos de los misioneros, porque no es fácil. Yo creo que no hay negocio que uno vaya al campo misionero y se le pierdan los hijos en el campo misionero. No, se le perdió. No, hermano. Si a mí me dicen, hermano, usted va a ir al campo misionero, pero los hijos se van a perder, digo, no, hermano, yo no puedo. Mis hijos se pierdan, yo no. No es la voluntad de Dios que los hijos se pierdan, pero Dios sí se van a enfrentar a esa cultura, se van a enfrentar a ese país, se van a enfrentar a esas situaciones. La familia está ahí y también ellos van a pasar por el proceso, porque no es cuestión de que el hombre solo, pero es ahí donde juega un papel importante el hombre de Dios, para que con la ayuda de Dios se manejen las situaciones, porque hay vivencias muy complicadas. Yo hablaba con un misionero, me decía, hermano, es muy difícil lo que yo estoy viviendo con mi familia, porque vivo mucha soledad. Y que en un campo misionero 5 personas es mucha gente. Sí, señor. 10, uy, hermano, eso es bastante. Y los hijos de uno, mi hijo que ya era adolescente se escondía detrás de los palos en el parque a llorar. Mirábamos el culto y llorando, eso no me está llorando detrás de los palos. Papá, ¿por qué lloro? No tengo amigos, papá. No tengo con quién. Tranquilo, no te preocupes. Dios nos va a ayudar, te va a dar muchos amigos. Hermano, por favor, llévese a mi hijo para McDonald's. Aquí le doy para que le gaste un helado por allá. Salga con él. Y este misionero me decía, hermano, la tengo muy difícil, porque los amigos de mis hijos son conversos todos y no tienen con quién salir. Y en algunas ocasiones me toca dejarlos para que vayan a un lugar a comer un helado, pero con qué miedo me quedo, hermano. Y no es fácil en esta era de tanto móvil, de tanto WhatsApp, de tanta información y de tanta cosa. Es muy facilito que cualquier persona se pierda. Pero sí es importante, porque los hijos sufren una cantidad de cosas que a veces uno no se da cuenta. Yo, en mi caso personal, sufrí lo que fue el racismo en España con mis hijos, sobre todo con mi hija menor. Ella es morenita como yo, y a ella le decían chocolate. Me la humillaban, pero ella nunca lo dijo. En medio de todo, Dios nos dio a la familia, es decir, como la oportunidad de estar muy unidos. Yo le doy gracias a Dios, hermano, esta mañana.
sinceramente por las misiones. Estos 24 años nos han sabido a gloria en las misiones, por una razón también específica, y es que he tenido la oportunidad de estar muy cerca de mi familia. Y hemos orado, hemos trabajado mucho juntos, pero ella nunca nos contó lo que pasaba. Un día la hicieron rodar por unas escaleras y la experiencia que vivió fue muy mala. Sin embargo, en medio de todo, ella les decía a ellas: pues yo soy chocolate, el chocolate es lo más delicioso que hay. Y ustedes, para ponerse morenas, tienen que esperar el verano. En cambio, yo soy morena todo el tiempo. Así de que, ¿cuál es el problema? En medio de todo, pero ella no lo contó de eso. Pero claro, todo eso le fue generando una situación, porque esa caída que tuvo por allá, que le hicieron rodar por las escaleras, ella también después tuvo otra caída. Que cuando le llevamos al médico, el médico nos mostró le sacó una radiografía, y luego le llevamos la radiografía. Y el médico, yo fui solo con mi esposa, el médico nos dijo: señores, pues no quiero preocuparlo, pero el asunto está un poco delicado. Esto se va de operación. ¿A mi hija de operación de la columna? Sí, señores, esto es, tiene tal vértebra, tal esto, comprometidas. Como con 12 años. Bueno, Señor, salimos, hermano, muy desubicados. Y bueno, Señor, en tu mano está. Buscamos otro hombre para que mirara cómo estaba la situación de mi hija. Y ahí hay un hombre que parece que tiene muy buena fama en esto de todo lo que es el sistema de los huesos, como óseo, de columnas y todo. Parece que es una persona que atiende a futbolistas importantes allí. Y le consultamos. Y llevamos la niña. Y llevamos la misma radiografía. Cuando llegamos allí, el médico tomó la radiografía, y mientras nos ponían la luz, yo sentí que alguien entró a esa sala. Y yo volteé a mirar, tanto pensé, dije: pero estamos nosotros aquí, porque también tiene que entrar otra persona. Cuando yo fui sintiendo, fue la presencia de Dios. Dije: no, aquí está el Señor con nosotros. Y nosotros estábamos temiendo lo que nos dijera el médico, porque ya teníamos ya nos habían dicho lo que había. Cuando de pronto el médico dice: señores, nada que preocuparse, su niña está muy bien, lo que tiene es algo muy leve, que a medida que ella va creciendo va a desaparecer, así de que nada que temer. Yo dije: Dios está con nosotros. Gloria a Dios. Dios se lo dijo. Todo esto nos fue llevando a nosotros a un conocimiento de un Dios que de pronto, de esa manera tan personal, no lo conocíamos. Y en esa parte, en toda esa parte de salud, en esa parte de la familia, en esa parte del evangelismo, en todas esas partes, Él fue comenzando a estructurar en nuestra vida un diseño para poder hacer. Pero hay una parte muy importante, y es la económica. ¿Sabe, hermano, que esa parte hiere mucho sensibilidad? Y una persona que su corazón esté ahí va a tener muchos problemas, porque el hombre que Dios llama para este trabajo tiene que morir a eso. Si no se muere a eso, pues no verá fruto, se quedará solo. Y en muchos momentos Dios le pone a prueba a uno, porque esa parte económica juega un papel importante. Cuando fuimos a Costa Rica, nos dieron una ayuda, luego nos la subieron cuando la situación económica mejoró, luego la volvieron a bajar por varios años, por muchos años, hasta que nos fuimos a España, porque la situación en Colombia no mejoró, porque el país estaba en crisis. Fuimos a España. Y claro, al ir a España,
la situación económica era más difícil porque íbamos solamente con una ayuda para pagar el alquiler. Y un hermano que me llamó y dijo: hermano, usted con eso usted no vive. Hermano, yo no puedo decirle al Señor que no por dinero. Yo he resuelto entregar mi vida al Señor y yo no tengo ningún problema. Pero esa parte sí que es importante. Y yo les quiero contar una experiencia que tuve. Fue simple, pero para mí creo que fue de Dios para empezar a sembrar en mí un espíritu de control en ese sentido. La iglesia en Colombia me prestó un dinero para comprar un carro y duré mucho tiempo pagándolo. Cuando yo lo terminé de pagar, yo dije: bueno, este es el ahorrito y yo voy a ahorrar, y lo que tengo, lo único que tengo en mi vida es esto, y lo voy a ahorrar, y lo voy a cuando vaya a Colombia yo voy a conseguir algo para tener. Bueno, en fin, hice mis cálculos. Cuando una oración, estaba orando al Señor y dije: Señor, te pido por las misiones, provéenos para las misiones. Y el Señor dijo: bueno, me dijo, da una ofrenda. Le digo: bueno, Señor, yo ofrendo. Dijo: no, da una buena ofrenda. No, yo siempre, bueno, yo creo yo en una ofrenda. Dijo: no, dame tu carro, pórtalo para las misiones. Y listo. Y a mi esposa lo vendimos, lo donamos para las misiones. Llegamos a Colombia pelados, pero con la satisfacción de haber obedecido al Señor. Y no me importa. Era el ahorro de 5 años. Está ahí. Cuando yo volví, Dios me tenía otro coche, me lo dieron supremamente barato. Dile a Dios cómo es de bueno, pero me probó en ese sentido. Y no crean, yo he hablado con muchos misioneros porque nos compartimos muchas experiencias. Oye, hermano, a usted le alcanza, hermano. Yo termino con monedas todos los meses y yo igual, con monedas, porque hermano, en la misión lo que hay es necesidad. Y si uno como misionero no entiende eso, no está en nada. Hay que involucrarse, y es donde comienzan a suceder los milagros. Esa parte creo que es importantísima. El año pasado, hace 2 años atrás, como 2 años atrás, tuvimos una asamblea en España. Estuvieron algunos misioneros de Europa, comentaron sus experiencias. Y esa parte económica, cómo Dios la ha tratado de una manera. Yo los escuchaba hablar y yo decía: cómo Dios nos ha curado en ese sentido. Porque que Dios nos libre de decir tanto, no, y es que a mí tanto, y es que me tienen que reconocer tanto, y que para allá tanto, no, para allá no, porque me parece eso increíble. Pero es importante que eso Dios lo destruya, y por lo menos a mí Dios lo ha hecho en mí, y lo he entendido, que el dinero, la parte económica, no es trascendental. Dios es el Dios de los milagros, y Dios hasta aquí nos ha sostenido y nos sostendrá, porque creo que la parte económica está en las manos del Señor. Demos todos gloria al Señor. Parece simple, pero no es tan simple. Quedar ilegal. Se va usted de Costa Rica. En España también tener residencia, eso fue un milagro. Creo que si uno va en la voluntad de Dios, a veces uno se desespera y comienza a buscar por todos los lados ayuda y ayuda y ayuda, hasta que uno quema todos los cartuchos y queda en las manos de Dios. Se va para Colombia. Yo llamé al hermano René en ese entonces: hermano, me dieron 15 días para estar en Costa Rica. Bueno, Marcos, pues si tiene que volverse. El hermano Abelardo me dijo: hermano, pues venga a Panamá y vuelve a entrar a Costa Rica. Y yo: hermano, donde salga a Panamá, que hoy legal, total, a ver si no me dejan entrar. Yo no puedo salir. Eso me presentó para mí un momento bien complicado. Y yo le dije a mi esposa: bueno, nos tocó volvernos para Colombia. Esa noche teníamos culto, teníamos como unas 15 personas.
Y a ese grupito le dije, bueno hermano, nosotros nos vamos para Colombia porque el gobierno no nos ha aprobado ningún aplazamiento de visado y nos dieron 15 días para salir del país. Los hermanos oraron por nosotros. No hermano, pero ¿cómo se va a ir? Hagamos algo hermano. No hermano, pero ¿qué vamos a hacer? Al día siguiente me llamó una hermanita de las que están en la congregación, una costarricense, y me dice, hermano Marcos, yo trabajo en el OIJ, o sea, como en el DAS de Colombia. Yo trabajo en el OIJ, y esta mañana vino a visitarme el director nacional de migración, porque siempre me consulta cosas, yo soy radiooperadora. Y cuando ella se iba, le dije, doctor, es que yo asisto a una iglesia, y mi pastor es colombiano, y él tiene problemas con su documentación. ¿Puede usted ayudarle? Entonces el doctor le dijo, bueno, dígale a su pastor que vaya mañana a migración y charlamos. Cuando yo llegué allí, yo no lo podía creer. Hace 2 días me habían dicho, se va del país en 15 días. 2 días después, estoy en la oficina de ese señor y me dice, sí, la verdad es que han entrado muchos misioneros aquí, nos han causado mucho daño y hemos cerrado esa puerta, pero le voy a ayudar, pastor. Y me firmó los documentos y me dijo, ahora vaya, preséntese en tal parte. Me presenté en la parte de abajo, la subdirectora me atendió. En 8 días tenía visa de residente libre de condición en Costa Rica para toda la familia. Y otra vez el Señor volvió a glorificarse. Había un hombre que había llegado a mi casa y me había dicho, yo sé que usted está ilegal y lo voy a demandar para que lo echen de aquí. Y era un trinitario que no nos quería para nada, hijo de una señora que frecuentaba nuestra iglesia. Es más, él había estado también en nuestros cultos y ya me la había pronosticado, lo voy a demandar para que lo echen del país. Pues ese día salí con residencia libre de condición en Costa Rica y una vez más el Señor se glorificó. Yo pienso, hermanos, que se necesita estar dispuesto a lo que sea. Yo pienso que un misionero es una persona que tiene que darse para ser utilizado como siembra en el campo donde Dios lo lleve. Si va con reserva de cosas, pues no será mucho lo que aporte, o de pronto volverá con las manos vacías. Pero si se deja tratar, si el grano de trigo cae y muere, lleva fruto, porque no es tan fácil morir, Uno como predicador del evangelio se da cuenta que a la gente le cuesta entregarse al evangelio porque le cuesta morir, pero el que muere tiene vida en Jesucristo. Demos todo gloria al Señor. Gloria a Dios. Así de que esta noche, en este día, yo quiero, hermanos, invitarles para que de pronto en los distritos se promueva mucho la oración por las misiones. Así como el hermano Vicente oró aquí, así oramos nosotros. Yo no conozco todos los misioneros, pero me sé sus nombres. No solamente porque de cuando en cuando nos escribimos, sino porque oramos todos los días por ellos. A veces hasta 2 veces en el día. Porque esa es la razón. Y sé lo que de pronto cada uno puede estar pasando, puede estar viviendo. No es fácil. No se termina porque cuando se empieza, porque se empieza. Cuando se crece, porque se crece. Cuando hay un desarrollo, porque hay un desarrollo. Hace poco se nos entraron, porque hay situaciones que uno como que va aprendiendo con el tiempo. Uno con el afán de que la obra crezca, pues a veces se le cuelan gente que Dios no ha llamado. Y se nos colaron algunos personajes, venían de otras denominaciones del nombre conocidas. Y allá se nos colaron y nos han hecho un daño tremendo. Hasta demanda nos han colocado y nos han sacado dinero
porque nos han dicho, no, nosotros hemos estado con ustedes es por laboral, no por espiritual, y ustedes me deben tanto porque yo estuve trabajando tantos años y me tienen que pagar tanto. Y hemos tenido que enfrentar otras situaciones, también no las del principio, porque ya hay quien evangelice, ya hay cosas que se han pasado, ya se ha ido como a otro nivel, aunque nunca se deja el trabajo evangelístico, porque por lo menos España sigue siendo un campo misionero. Tenemos más de 9.000 pueblos y hay ciudades como Burgos, como Soria, de más de 300.000 habitantes y no hay iglesia en esos lugares, porque España es un país donde realmente hace poco está predicando el evangelio. Encontrar ciudades tan grandes como esta y no hay creyentes. Así hay muchos pueblos, hay más de 9.000 pueblos en España. Pero ahora ha habido un crecimiento, pero también ha venido ataque del enemigo, que ha puesto a prueba también nuestra vida y lo que creemos y lo que somos y lo que tenemos. Y a punto de morir, pero ahí estamos aguantados, sabiendo que el Señor nos llamó y Él no nos va a dejar morir, porque el Dios que nos llamó nos sostiene hasta el final. Gloria a Dios. Y qué bueno, hermanos, que se promuevan estas oraciones. Esto no se hace sin oración. La oración lo lleva a uno como a otra dimensión y no se alcanza a imaginar el hermano que ora, el efecto de esa oración a donde llega, porque se levanta uno y dice, Señor, estoy saliendo del suelo, estoy mal, necesito que me ayudes, y de pronto fuerzas vienen, uno no sabe de dónde, pero llegan y se levanta el ánimo y dice, no, esto aquí es para adelante, y seguimos adelante con el ánimo bien dispuesto, creyendo en el Señor, con esa voluntad y con esa pasión que debe identificar a todo aquel que trabaja en la obra del Señor. Oh, hermanos, y que se trabaje. Yo pienso que es muy importante que los jóvenes se preparen, y está bien que estudien. Yo promuevo allá a los jóvenes que estudien, que se preparen, que aprendan un idioma, pero que también comiencen a sentir la carga por las misiones. Hay muchos pueblos, muchos países, y yo a veces me pregunto, Colombia es como una despensa, como la hubo en Egipto aquella ocasión. Graneros por toda parte que alimentaban el mundo, de toda parte venían. Y yo creo que lo que Colombia tiene para alimentar a todo el mundo y más. Y yo creo que Dios tiene algún programa por ahí, casi preparado para dar de comer a mucha gente en muchas partes del mundo. Hay en mi corazón un país que se llama Rumanía. Ya tenemos hermanos convertidos que yo bauticé, rumanos que están en sus países, porque ellos vinieron cuando la abundancia en España y ya regresaron a Rumanía. Nos han llamado en varias ocasiones. No sé cuándo Dios nos dé la oportunidad de ir allí. Es un país que queda 2 horas de España y la economía es muy barata, de las más baratas de Europa es Rumanía. Hermano, hay mucho por hacer, pero necesitamos quien vaya, pensar en Europa, pensar en Alemania, pensar en Italia, pensar en tantos países, pero quien es capaz de renunciar y decir, no, yo voy. Ahora hay muchas condiciones, si no hay tanto, entonces yo no voy. Oh, hermano, qué tremendo llegar a esa situación, pero todavía el Dios de las misiones está con nosotros, y que Dios sigue obrando. Hay un proceso. Cuando oremos, hermanos, acordémonos de una familia que no es tan fácil llegar a un país que no lo están esperando, y que la gente siente mal. Yo recuerdo que un día llegué a una fotocopiadora y un señor español, porque ellos sí nos descubren que somos latinos. Estos latinos que vienen a robarle el trabajo a los españoles, que van, y no se acuerdan también cuando vivieron su crisis. ¿Por qué hay tanto español en Venezuela? ¿Por qué hay tanto español en Argentina? ¿Por qué hay tanto español en Francia? Hay comunidades en Rusia, hermano, que nunca más volvieron a España. Cuando la crisis de la guerra civil en España, se fueron a vivir cualquier cantidad de gente en Francia, en Rusia, en Alemania, que algunos están regresando porque vivieron su crisis. Y cada país vive su crisis.
Pero nosotros no hemos ido a quitarle nada a España. Nosotros hemos ido a darle el Evangelio de Jesucristo a España. Y creo que vamos a ver en gran manera la gloria de Dios en aquella nación, porque queremos ver muchos salvos para la gloria de su nombre. Hay que pagar un precio, pero hermano, de buena gana. Supe la historia de una pareja de misioneros que los enviaron a Irak, pero la esposa de ese misionero escribió una carta y la dejó dentro del púlpito de la iglesia donde los habían enviado. Cuando leyeron esa carta, la carta decía: vamos con gusto a servir a Dios en Irak, pero seguro que cuando esta carta sea leída, ya nosotros estaremos muertos. Fueron allá y murieron allá. Claro, creo que el hombre de Dios que va dispuesto a lo que sea, pero Dios quiere glorificarse. Vamos a colocarlo de pie, hermano, por favor.